Muchas gracias, buenos días. Ya empieza mi participación. Bien, pues muchas gracias a todos los conocidos y a todos los que no tengo el gusto de conocer. Pues nada más quisiera preguntarle a quien nos está conduciendo esto, si se escucha bien, el sonido está bien, el volumen, ¿me estás escuchando bien? Bueno, pues entonces tengo poco tiempo para tratar un tema tan vasto, así es de que en esta hora que vamos a tener de convivencia y de la presentación, pues espero que queden aclaradas algunas dudas sobre lo que es y cómo se aterrizan las instalaciones eléctricas. Es un tema que se ha tratado con mucho misterio inclusive, pero pues no es tan difícil realmente ya a la hora de verlo. Vamos a empezar con la presentación. ¿Sí estará saliendo ya en la pantalla? Bueno, No, Inge, todavía no. a ver, A ver, déjame. Vuelvo a intentar y de todos modos ahorita nosotros vamos revisando aquí también. para compartir la pantalla ya. En la parte inferior de su pantalla le aparece un botón que dice compartir pantalla. En color verde es el Sí, botón. ahí está Creo ya. que ya Inge, ajá. Ok. Ya solo póngalo en la modo de presentación y listo. Ahora Listo. sí. Entonces el tema que tenemos para el día de hoy es ¿por qué y cómo aterrizar los circuitos eléctricos? Pues la primera pregunta, ¿por qué? Todos quisiéramos que nos convencieran y que supiéramos la razón de por qué. En este caso, a lo mejor empiezo un poco brusco y les voy a decir por qué se tienen que aterrizar los circuitos eléctricos. Pues se tienen que aterrizar porque en el diario oficial de la Federación, que es donde sale todo lo que el gobierno o todas las dependencias emiten de manera legal, de manera oficial, salió publicado de la Secretaría de Energía salió publicada la norma oficial mexicana NOM 001 CD 2012 que trata las instalaciones eléctricas de utilización. Cuando decimos norma oficial mexicana, su cumplimiento es de carácter obligatorio. Entonces, ahí ya no tenemos para dónde hacernos, no tenemos manera de escoger. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos aplica de esta norma, que es de carácter obligatorio. Cuando se dice norma mexicana es de carácter voluntario, pero cuando es norma oficial mexicana, su cumplimiento es de carácter obligatorio. Entonces, no voy a leer tanto, solamente lo que está resaltado, que es algo muy alusivo y muy directo para el tema, ¿verdad? Los requisitos establecidos en este capítulo tienen el propósito de garantizar la seguridad de las personas, animales y los bienes contra los riesgos que puedan resultar de la utilización de las instalaciones eléctricas. Aquí, cuando escuchamos seguridad de las personas, ya como que no es tan dura la imposición, sino ya empezamos a tener alguna razón y empezamos nosotros a aceptar esto. La seguridad de las personas es algo invaluable. A lo mejor podemos perder un equipo, podemos perder alguna herramienta, pero una persona pues no es sustituida y es lo de más valor en la vida, ¿no? Los animales, ya ahora también las mascotas, tenemos que las personas usan sus mascotas y son muy apreciadas, entonces pues también van a ser beneficiadas con esta norma. Y los bienes, las cosas, el patrimonio de las personas, pues es algo que materialmente les va a dar, nos da pues bienestar y es nuestra fuente de trabajo posiblemente, ¿verdad? Entonces, esa es la intención principal, garantizar la seguridad de personas, bienes y cosas
cuando se usa una instalación eléctrica. Ahora, en relación a lo de aterrizar o no aterrizar, en relación con la protección contra contactos indirectos, que esto sería lo de una descarga eléctrica, la aplicación del método de conexión de puesta a tierra constituye un principio fundamental de seguridad, ¿verdad? Entonces, la puesta a tierra es algo para la seguridad de las personas, animales y cosas. Entonces, pues ya nos estamos convenciendo de las bondades que tiene este método de puesta a tierra. Pudiera haber un sistema que no esté aterrizado, ¿verdad? Pero nosotros estamos tratando solamente, en este caso, los sistemas puestos a tierra, ¿verdad? ¿Cuáles son las razones por las que tienen como ventaja una puesta a tierra? Dice, los sistemas eléctricos que son puestos a tierra se deben conectar a tierra de manera que limiten la tensión impuesta por descargas atmosféricas, sobretensiones en la línea o contacto no intencional con líneas de tensión mayor. Esto que acabamos de ver, pues se resuelve aterrizando a través de apartarrayos o otros dispositivos como supresores de voltaje ya en baja tensión, ¿verdad? Pero algo que a mí me llama más la atención o quiero destacar con ustedes es que estabilicen la tensión durante la operación normal. ¿A qué se refiere lo de estabilizar la tensión? Si tenemos un sistema trifásico normalmente no balanceado y no está puesto a tierra, el sistema puede oscilar cuando se desbalancea. Unos voltajes crecen, otros voltajes se disminuyen y podemos tener riesgos de voltajes altos que pueden quemar equipos o pueden provocar fallas, y también la baja tensión, y sobre todo, pues el que estén oscilando no es algo conveniente. Entonces, por eso hay que aterrizar los sistemas. Los materiales, bueno, voy a decir en cuanto a puesta a tierra del equipo eléctrico. Los materiales conductores que normalmente no transportan corriente, que alojan a los conductores o equipo eléctrico, o que forman parte de dicho equipo, deben estar conectados a tierra con el fin de limitar la tensión a tierra en estos materiales. ¿Cuáles son estos materiales? Pues serían las tuberías, los ductos cuadrados, los gabinetes en donde se alojan los interruptores o donde se aloja un tablero de distribución, centro de carga, o los propios carcasas de motores, etcétera. También vamos a ver este otro concepto, la trayectoria efectiva de la corriente de falla a tierra. Los equipos y el alambrado eléctrico y otros materiales eléctricamente conductivos que tienen la probabilidad de energizarse se deben de instalar de forma que establezcan un circuito de baja impedancia que facilite la operación del dispositivo de protección contra sobrecorriente. Ahorita, más adelante, pues vamos a ver cuál sería un circuito de baja impedancia o cómo lo podemos lograr, ¿verdad? Para la finalidad de mantener que no se tengan voltajes riesgosos, sobre todo pues en una falla. ¿Cuáles son los sistemas de corriente alterna que se deben poner a tierra? Ahí va, aquí resalto el sistema de corriente alterna de 50 a menos de 1000 volts. Los sistemas de corriente de 50 a menos de 1000 volts que alimentan el alambrado de los inmuebles y los sistemas de alambrado de estos deben ser puestos a tierra si se presenta alguna de las siguientes condiciones, ¿verdad? Entonces aquí pues caemos nosotros en el rango de 50,000. Nuestros voltajes normalmente de operación son de 220 o 440, desprendiéndose de ahí pues los a tierra de 110 o 254.
Este aplica, pero vamos a destacar este que aplica más. Cuando el sistema es de 3 fases, 4 hilos, conectado en estrella, en el cual el neutro se utiliza como un conductor de circuito. Pues aquí vemos que nos aplica perfectamente, ¿no? Porque pues es el sistema que más usamos, sobre todo en capacidades de corriente ya mayor o en lugares donde se consume más. Esta es la conexión que siempre tenemos, 3 fases, 4 hilos, ¿verdad? Entonces, nos aplica todo. Y como dije, la norma es de carácter obligatorio, pero aquí también esta palabra deben, pues es también mandatoria, nos obliga. O sea que por un lado y por otro se confirma que nuestros sistemas deben ser aterrizados. Ahora, el uso pues de la energía eléctrica trae consigo riesgos incluso de muerte. Entonces, vamos a ver ahora cómo, bueno, antes vamos a sacar una pequeña conclusión, ¿verdad? A lo mejor muy a la carrera, pero la conclusión, ¿por qué se aterriza? Ya lo vimos y vimos en la norma, por seguridad para las personas, animales y cosas. Entonces, esta es una razón muy poderosa. El segundo, estabilidad de la tensión durante la operación normal. Si no tenemos una estabilidad, pues podemos tener fallas y riesgos. Y el tener una operación estable del voltaje, pues nos trae consigo la operación de todo el sistema. Entonces yo creo que estas conclusiones son contundentes para aceptar y usar sistemas aterrizados. Entonces ahora vamos a ver cómo aterrizar. ¿Cómo le vamos a hacer para aterrizarlos? Bueno, todos los sistemas cuentan con una fuente de alimentación y un tablero principal, ¿verdad? También pueden contar con un tablero secundario. Hay veces que las cargas son directas, pero vamos a hablar de un sistema un poquito más, con más elementos. Pueden tener un tablero secundario. Usualmente cuentan con un dispositivo para la toma de corriente, ¿verdad? En este caso vamos a suponer un contacto para cargas sensibles o de hospitales. Vamos a poner un caso que va a ser muy ilustrativo. Y finalmente tenemos finalmente tenemos la carga alimentar, ¿verdad? En este caso vamos a decir que es una carga sensible. En la mayoría de los casos nos alimentamos de una conexión en estrella, como ya vimos, pues son en estrella. Del centro de la estrella se obtiene el neutro del sistema, ¿verdad? Del centro de la conexión tenemos el neutro, ¿verdad? Y ya por ahí dijimos que el neutro debe ser aterrizado. Entonces aterrizamos la estrella, el centro de la estrella, que es el neutro, lo aterrizamos. En el tablero tenemos las protecciones, pueden ser interruptores termomagnéticos o fusibles. En este caso, pues vamos a poner interruptores termomagnéticos, ¿no? Que tienen algunas ventajas y son, pues prácticamente ya los más usados. En este caso voy a representar solamente una de las fases para ilustrar, no represento todas para tener para no complicar la instalación, y con esto se logra ver bien. La conducción, o sea, los cables los podemos transportar en un tubo conduit. Esto representaría el tubo conduit. La energía se transmite desde la fuente hasta la carga, ¿verdad? La podemos transmitir pues a través de los conductores. En este caso dijimos, tenemos un tablero principal, un tablero derivado, y llegamos a un contacto de donde se conecta la carga. Pudiera ser así. En cargas monofásicas tenemos un conductor que cierra el circuito o regresa la corriente a la fuente, ¿verdad?
aquí regresaría al tablero secundario, en donde tenemos la barra de neutro del tablero secundario, ¿verdad? Aquí la tendríamos. A su vez, se conecta a la barra del neutro del tablero principal, ¿verdad? Lo tenemos. Entonces, aquí ya tenemos, de esta manera completamos lo que se llama un circuito, y por este circuito circula una corriente. Pues le decimos, se llama circuito porque pues es un circuito cerrado, se cierra. De donde se genera la energía, viene, cumple su función de alimentar alguna carga y regresa otra vez. Así es como funciona un circuito. Si no hubiera un circuito cerrado, pues no hay corriente, no funcionaría la carga que tuviéramos conectada, ¿verdad? O sea, no estaría. Si abrimos el interruptor, pues deja de circular la corriente. Eso sería. En estos lugares bueno, esto funciona para cargas en una casa, en una oficina, en un taller, en una industria, en lo que sea. Esto lo podemos hacer extensivo a donde quiera, ¿no? Es común que una persona pueda tocar partes metálicas de equipos o accesorios de una instalación, ¿verdad? Es muy común que siempre que voy yo a algún lugar y hay algún equipo, incluso eléctrico grande, un transformador, algo, todos llegamos y nos recargamos. Siempre como que es una costumbre de tocar uno para recargarse, o inconscientemente lo hace uno. Entonces es común que alguien toque una parte metálica de algún equipo. También se dan casos que las líneas vivas pierdan su aislamiento y hacen contacto con las partes metálicas, ¿verdad? Puede esta línea perder su aislamiento. La pérdida del aislamiento puede ser no de una manera total, sino de alguna manera parcial, o pueden quedar en algún cable cuando pasa por alguna caja de registro o alguna parte, se puede dañar, pero puede no quedar tocando directamente el metal, sino nada más el aislamiento dañado, pero sin tocarlo. Pero, por ejemplo, en estos tiempos en los que hay humedad, la humedad se encarga de hacer una conducción, ¿verdad? No directa, pero hay una conducción, o a veces hemos visto que hay chisporroteos de energía brincando de un lado a otro, ¿no? Entonces, esas son formas de fallas no francas, le decimos, ¿no? Entonces, en este caso, las partes metálicas en contacto con la línea fallada se energizan. Vamos a decir que toda esta caja es metálica, pues se energiza, ¿no? Y se energiza todo lo que esté conectado a ella. Entonces, esto es lo que ya empieza a presentar un riesgo, ¿verdad? Esto ya no es algo bueno, ya tiene algún riesgo. Si la persona, como decimos normalmente, se encuentra haciendo tierra, ¿y cómo podemos decir que se encuentre haciendo tierra? Bueno, puede ir desde andar descalza en una parte mojada hasta andar muy, muy bien equipado, pero con calzado eléctrico, ¿verdad? Pero a lo mejor con una mano toca un lado energizado y con otra mano hace tierra, toca una parte que pueda tener una trayectoria a tierra. Entonces, en este caso vamos a suponer, pues, que es que está pisando, ¿no? Que hay alguna conducción a tierra. ¿Qué pasa en este caso? Es probable que se tenga una circulación de corriente a través de su cuerpo. ¿Por qué? Pues porque por aquí se puede establecer otra trayectoria para cerrar el circuito, ¿verdad? Se establece otra trayectoria. Y eso es lo que es riesgoso, ¿verdad? El metal se encarga de conducir la corriente, y al tocar la persona esa parte, pues puede haber esta conducción. Y entonces ya se empieza a tener un riesgo en la persona.
Bajo condiciones extremas, esta persona puede perder la vida, ¿sí? El otro día alguien me comentaba cosas pues muy extremas, que alguien una persona andaba lavando ahí el piso de un comedor, de una cocina, y el refrigerador estaba pues con una falla de este tipo. La persona lo tocó y se murió. Entonces uno a veces no cree, sobre todo nosotros los electricistas, a veces hasta de que no traemos por ahí con qué medir si hay energía o no, pues ahí le tentamos y nos da alguna sensación de la energía, y afortunadamente no nos pasa nada. Dicen que ya estamos un poquito acostumbrados, pero hay personas que puedan estar también enfermas, puedan ser muy sensibles, y pues les va a causar un daño. Al rato vamos a ver el efecto pues de la corriente. Una condición extrema puede ser una resistencia de alta impedancia que solo provoque una pequeña corriente que la protección puede ver como normal, pero de efectos perjudiciales para la persona. En el piso, en el suelo, hay una resistencia a este paso de la corriente. Si esta resistencia es muy alta, por aquí va a haber una corriente pequeña que la protección que tenemos aquí y aquí no la va a detectar como falla, sino la va a detectar como alguna carga ligera que se tiene. Entonces, no va a disparar este interruptor, y la persona va a estar expuesta más tiempo al paso de la corriente por ella, y también veremos que el tiempo es uno de los factores determinantes para el daño en la persona. Entonces, eso es lo que ocurre. Y esta persona, mientras no se abra aquí o ella logre despegarse o logre dejar de estar en contacto con esta parte, pues va a estar siendo parte del circuito y circulando por ella corriente. Una de las consecuencias de tener una descarga eléctrica es que a veces los músculos, o con algún nivel, los músculos se engarrotan, y por eso dice que no se puede uno despegar. Por lo que pasa es que ya no se puede uno mover, ¿no? Bueno, para disminuir los riesgos en las personas durante las fallas, se deben aterrizar todas las partes metálicas que en operación normal no portan corriente, ¿verdad? Las que portan corriente, pues esas están energizadas y deben de estar perfectamente, pues, aisladas. Pero como les dijimos, tenemos tuberías, gabinetes, etcétera. Entonces, todo eso se debe aterrizar, las cajas de registro, las chalupas, ¿verdad? Entonces, vamos a aterrizar. Se debe hacer por medio de un conductor, un cable conectado a la barra de tierra física de cada tablero. Entonces, conectamos lo metálico, el gabinete, por ejemplo, y lo vamos a traer a una barra de tierra física que se tiene también en el tablero. Entonces, se conecta a esa barra de tierra física del tablero secundario y también en el tablero primario, en el principal. ¿Qué hacemos con estas barras ahora? Pues lo que vamos a hacer es conectarlas. Estas barras deben de estar aisladas perdón, no. Esta debe estar en contacto con el gabinete. El neutro, la barra de neutro debe de estar aislada de los gabinetes, ¿sí? O sea, normalmente vienen aisladas, a menos que se le meta un tornillo y se aterrice, ¿verdad? Traen los gabinetes un tornillo para aterrizar la carcasa, ¿verdad? Pero bueno, la barra de tierra física debe estar perfectamente en contacto con eso. Y decimos que ahora este conductor, ¿qué vamos a hacer con él?
ya llegamos acá. Pues en el tablero principal y solo en el tablero principal vamos a hacer un puente que se llama un puente de unión. ¿Cuál es la finalidad de este puente de unión? Pues la finalidad de este puente de unión es que por aquí se crea un contacto, y se establezca un camino para la circulación de una corriente que cierre el circuito. Si vemos aquí, cerraría el circuito. Entonces, solamente aquí. Bueno, no debemos olvidar que se deben de conectar todas las partes metálicas, carcasas, tuberías, etcétera. ¿Verdad? Entonces, se conectaría todo, todo lo metálico no portador se debe conectar. Todo. Yo normalmente cuando platico esto digo, acuérdense, como dijo la monja, a todas, todo lo metálico no portador se debe de conectar. Repito, chalupas, cajas de registro, gabinetes metálicos, la carcasa de los motores y todo lo que esté cerca de por ahí. Este cable de tierra física tiene la función de captar la corriente de falla y completar el circuito de una manera segura, con una baja impedancia, lo cual hace que se genere una corriente de falla y actúe el dispositivo de protección, reduciendo los efectos en la persona. Bueno, aquí dijimos que puede llegar a tener una alta impedancia. ¿Cómo logramos o cómo revertimos esta situación? Pues conectando un conductor en el que sabemos que el cable, el conductor, sobre todo de cobre, pues tiene una muy baja resistencia, ¿verdad? Aquí al decir impedancia, pues se está tomando en cuenta la inductancia que pueda tener, pero esta es la palabra normal, pero vamos a llamarlo nosotros, vamos a decir la impedancia en partes muy cortas, en distancias cortas, se reduce a solamente la resistencia. Entonces, la resistencia de este cable es muy baja, ¿verdad? Y al ser muy baja la resistencia, ¿qué tenemos? Una corriente, una circulación muy alta aquí. Al ratito lo vamos a ver en unos cálculos, ¿verdad? Vamos a tener una resistencia muy, muy baja que va a traer como consecuencia una corriente de falla realmente. Aquí, al conectar esto sólidamente, se puede tener una corriente de falla, una falla franca que nos hace tener una corriente grande. Esa corriente grande se va a sumar a la corriente normal que se tiene, ahora una corriente de falla. Y por aquí, por el lado de alimentación, vamos a tener una corriente alta, de tal manera que esa corriente alta va a abrir el circuito, ¿verdad? El interruptor tiene que abrir porque su función es abrir con corrientes altas o corrientes ya de falla. Entonces va a abrir este interruptor. Si este no funcionara, pudiéramos tener este de respaldo que abriría, ¿verdad? Ahí es donde tendríamos una coordinación de protecciones y al abrir queda desenergizado todo esto y la persona se libera deja de ser parte de un circuito eléctrico y deja de tener pues los efectos del paso de una corriente por su cuerpo, ¿verdad? Entonces, esa es la función y esa es lo que este cablecito hace. Entonces vemos que es muy importante. Antiguamente solamente se tenían en los contactos dos polos, ¿verdad? El positivo y el negativo, fase y neutro.
Y ahora ya vemos que la mayoría de los contactos tiene una tercera patita redonda que es la de tierra física, ¿verdad? Bueno, este es el esquema pues que normalmente se tiene, que comúnmente se tiene. Pero hay casos en hospitales o en casos para algunos equipos muy sensibles, sobre todo electrónicos muy sensibles, en donde dicen que se necesita una tierra aislada, ¿verdad? Dicen, necesitamos una tierra aislada. Bueno, en ese caso, en el de la tierra aislada, se tiene que poner un cable adicional, ¿sí? Entonces, ese cable adicional se pone, se conecta, ¿verdad? Y también ahora se lleva a otra barra de tierra aquí. Esta estaría aislada, esta estaría no en contacto con las carcasas, ¿verdad? Se tiene esta tierra aislada. También de la misma manera se lleva al tablero secundario, ¿verdad? A una barra separada. Y también el cable de tierra física aislada debe correr al igual que la tierra física normal por toda la instalación, conectándose en los tableros a barras separadas, ya lo dijimos. ¿Y a dónde vamos a conectar este? Bueno, solo en el tablero principal la tierra física aislada se conecta a la barra de tierra, ¿verdad? Que podemos llamar general. Acá pudiéramos tener otra barra y conectarlas, pero bueno, también se puede tener aquí. Aquí podremos diferenciar en que el cable, este conductor, forzosamente debe de ir aislado para que sea tierra aislada, ¿no? Y este puede ir desnudo. Entonces, se puede conocer cuál es la función de cada uno mediante esas distinciones. La función de la tierra física, en este caso, no es de protección a las personas, sino de referencia para las cargas electrónicas o cargas muy sensibles, ¿verdad? Entonces, si pensamos que en un circuito monofásico 3 cables ya son muchos, en este arreglo nos muestra que hay casos especiales en donde se requieren hasta 4, ¿verdad? Para condiciones especiales. Antes nada más poníamos 2 y ya resolvíamos el asunto, pero ahora, con la intención de tener seguridad en nuestras instalaciones, aumentamos un tercero. Y si nuestros equipos son tan especiales, debemos de poner hasta un cuarto conductor, ¿sí? Entonces, así es como quedan este circuito, y creo que se entiende. Creo que es muy ilustrativo ver cómo está. Repitiendo un poquito, tenemos aquí la circulación de corriente en un caso normal. Si tenemos una falla, se va a energizar todo lo metálico que esté a él conectado. Si tuviéramos una persona, puede llegar a tener una descarga a través de tierra. Esa descarga puede ser muy, muy chiquita, porque, por ejemplo, aquí, en un terreno en donde esté seco, pues aquí va a haber una resistencia muy alta y la corriente va a ser chiquita, pero esa corriente, por muy chiquita que sea, puede tener efectos nocivos en la persona. Entonces, mientras no dispare el interruptor, va a estar sujeta a esa corriente. Si ponemos nosotros el cable de tierra física, vamos a presentar o vamos a tener una trayectoria de baja impedancia que regresa a la corriente hacia la fuente y que va a ser muy grande. Esta corriente relativamente va a ser grande, de tal manera que los interruptores o dispositivos de protección van a disparar y van a dejar y se va a suspender la corriente que está pasando por la persona. Entonces, esta es
la función y este es cómo se logra proteger a las personas, ¿verdad? Entonces, vamos a comentar ahora también la razón por la que no se interconectan las barras de tierra física y de neutro en los tableros secundarios, ¿verdad? ¿Por qué aquí se conecta? Esto se llama un puente de unión entre el neutro y tierra. ¿Por qué se conecta aquí? Bueno, pues para que la trayectoria de la corriente, ¿verdad? Venga, pase, entre aquí por el neutro otra vez y cierre el circuito. ¿Por qué? Pero ¿por qué no conectamos estos también? ¿Sí? ¿Por qué no conectamos estos? Bueno, porque si no habiendo falla, en caso normal, en caso de corriente normal, tendríamos la circulación de corriente por aquí, como lo vemos. Si este lo conectáramos aquí, tendríamos que una parte de la corriente se viene por aquí, normal, por su conductor que normalmente tiene esa función, pero otra parte se vendría por aquí y se vendría por el cable de tierra física. Se vendría por el cable de tierra física. Y eso ya no es lo recomendable, ¿verdad? O no es lo deseable. Por el cable de tierra física, nunca en condiciones normales debe circular corriente. Por aquí nunca debe circular corriente. Su función es exclusivamente conducir la corriente en casos de falla, solamente en casos de falla. Porque si tuviéramos una corriente circulando en condiciones normales, se crearían voltajes, ¿verdad? El paso de la corriente por una resistencia crea un voltaje, que es lo que menos queremos nosotros de que se creen voltajes, porque ya si aterrizamos ahí, pues tendremos interferencias, tendremos problemas. Entonces, queremos aterrizar a un voltaje que esté referido al de la Tierra, a un voltaje cero. Y por acá podemos tener voltajes pues, con algún valor determinado. Entonces, solamente en hacer la conexión, el puente de unión, y acá en este tablero, en todos los demás tableros que sean, mantener separado el neutro de la Tierra. También aquí, si está conectado las partes metálicas, pues también estaríamos mandando, no nada más por el puro conductor, sino también estaríamos mandando a través de los tubos o estaríamos energizando, mandando algo de corriente pues a los tableros. Entonces, no es lo deseable. Esa es la razón por la que solamente se debe puentear acá, en el tablero principal. El cable de tierra física normal, ¿verdad? De tierra física se identifica por usar un forro de color verde o por ser desnudo. Pues yo sí les pediría a todos que cuando vayan a comprar los conductores, los compren de origen con el color que identifique la función de cada uno de ellos. Porque a la hora de hacer las conexiones es muy fácil, ¿verdad? Ver el verde, pues junta todos los verdes y ya, ¿verdad? Entonces, en este caso, el conductor de tierra física puede ser verde, o si lo prefieren llevar desnudo, pues se lleva desnudo. Muchas veces, se lleva desnudo y se identifica fácil, pero a veces el desnudo se puede deshilar un poquito, entonces muchas personas les gusta el verde. Entonces, como se acomoden, pues, ¿verdad? No hay obligación de
de que sea sí, exactamente verde o exactamente desnudo, como prefieran hacerlo. El cable neutro se identifica por usar forro de color blanco o gris, ¿verdad? En este caso, aquí lo pusimos azul porque, pues si lo ponemos blanco, no resalta, o gris a lo mejor es muy pobre. Entonces el conductor neutro debe ser un forro blanco o gris, y todos los demás colores, pues para las fases, ¿no? Eso es lo que podemos llamarle el código de colores. Entonces así estarían identificados. Los demás colores son para las fases. También aquí he hablado yo mucho de conductor de tierra física o la tierra física. Pues hablé como normalmente lo decimos en todos los lugares, pero para cuando vean ustedes la norma o cuando alguien les hable en términos de la norma, el conductor o la tierra física, ahí se llama conductor de puesta a tierra. Conductor de puesta a tierra. Y el nombre que se le da al conductor neutro es conductor puesto a tierra, ¿verdad? Entonces, este sería de puesta a tierra y este sería el puesto a tierra. Está puesto a tierra pues porque aquí está conectado y aquí está en la tierra. Entonces, hay que practicarlo un poquito. A veces puede confundirse uno con facilidad, pero pues ya a medida que usen más los términos, pues se van a entender más. Conductor de puesta a tierra es donde vamos a conectar todo las carcasas y lo metálico no portador. Y el puesto a tierra, pues es el neutro, ¿verdad? Entonces, yo he hablado mucho en términos que normalmente usamos, pero cuando quieran usarlo correctamente, de acuerdo a la norma, pues así sería. El artículo 250 de la norma, ¿verdad? De la norma, trata lo relacionado con la puesta a tierra. Es recomendable leerlo y consultar lo que pudiera surgir, ¿verdad? Ahí habla mucho. Un ejemplo de lo que podemos encontrar en este artículo es el dimensionamiento de los conductores de puesta a tierra en los circuitos, que se presenta en la siguiente tabla, ¿verdad? El tamaño nominal mínimo de los conductores de puesta a tierra para canalizaciones y equipos, ¿verdad? Entonces, esta tabla está ahí y esta tabla es bastante explícita, ¿verdad? O sea, no creo que cause mayor problema su conocimiento. Y lo que quiere decir es que si tenemos un interruptor de 15 amperes, ¿verdad? Un interruptor de 15 amperes es la protección. Si queremos aterrizar con un cable de cobre, se aterrizaría con un cable calibre 14. Con una pastilla, un interruptor de 20, pues un interruptor de 12. En este caso, pues acá no hay porque no hay cables de aluminio tan delgados. Para acá, pues sí hay más. A partir del calibre 6, ya empieza a haber de aluminio. Entonces, así sería. Entonces, cuando ustedes digan de qué tamaño, con qué calibre aterrizo, ver esta tabla y rápido van a saber. ¿Qué horas son? La tabla debe de ser de uso, de traerla pues ahí casi. Puede aprenderse uno de memoria rápido hasta estos calibres. Vamos a ver lo que les decía, las corrientes alcanzadas en condiciones normales y de falla. Aquí le vamos a poner ya valores para que sea más convincente pues de lo que tenemos.
¿verdad? Normalmente tenemos nuestra conexión estrella aterrizada, nuestro neutro y nuestra protección, ¿verdad? En este circuito normal, pues se aplica la ley de Ohm. Vamos a decir que si tenemos 127 volts de fase a neutro y tenemos una resistencia de 12.7 ohms, pues vamos a tener aquí una corriente de 10 amperes, ¿verdad? Vamos a tener una corriente de 10 amperes. Ahí está. Entonces, hasta ahí está todo entendido. El cuerpo humano tiene resistencia al paso de la corriente y varía de qué parte y de cómo sea, ¿no? Nosotros para el cálculo vamos a usar una resistencia de mano a pie, ¿verdad? Como vimos el monito, con la mano está aterrizando, está tocando la parte aterrizada y está parado en el suelo. Bueno, ya me dijeron que era monita, no monito. Entonces, la corriente de mano a pie, perdón, la corriente de mano a pie que pase va a depender en parte de esta resistencia de 500 ohms. O sea, sería de aquí. Sería de 500 ohms. Esto varía mucho, pues, del tamaño de la persona, el tipo de piel, si es muy áspera, varía mucho, varía de varias cosas, varía, pero, pues, por ejemplo, ponemos de 500 ohms. Entonces, en el caso de falla tierra, lo que tendríamos es lo mismo del circuito anterior, ¿verdad? 127, su carga normal, los 10 amperes. Pero ahora se le va a agregar aquí la resistencia de los 500 ohms de la persona. Y le vamos a agregar la resistencia del suelo. Acá hay, en este caso yo lo puse solamente de 1000 ohms, pero puede haber mayores o puede haber, si está muy cerquita, si está lejos, etcétera, ¿no? Pero algo, pues, para ejemplificar, estamos poniendo una resistencia del suelo de 1000 ohms. Otra vez, siguiendo la ley de Ohm, serían los 127 volts. ¿Qué corriente tendríamos por aquí? Pues los 127 volts y una resistencia de 500 más 1000 ohms, de 1500 ohms. Esto nos da una corriente de 0.0846 amperes, 84.6 miliamperes. Alguien dijo, pues es una milimadre, es muy poquita, ¿verdad? Pues sí, esta es la corriente que pasaría por la persona. Si a esta corriente, si consideramos esta corriente que es la que estaría pasando por el interruptor, inicialmente era de 10, su carga normal, le aumentamos esta de 0.84 miliamperes, entonces la corriente total sería de 10.084 amperes, ¿verdad? Entonces, esto pues ni cosquillas le hace al interruptor. El interruptor no lo detecta como una falla, lo detecta como una corriente normal. Con esta corriente nunca va a abrir este interruptor. Él está para abrir a 20 o más, ¿verdad? Entonces, 10 puntos, pues nada. Y en cambio, la persona que esté aquí, pues ahí va a estar sufriendo, ¿no? Y va a estar teniendo las consecuencias de esta corriente. Y esto nunca va a abrir y la persona va a estar siendo dañada. Vamos ahora a ver las características de un cable del 12. Bueno, si vieron ahí, y ya veríamos aquí de qué corriente, de qué calibre tiene que ser el conductor para una protección del 12, ¿verdad? Bueno, ya quedó que está bien para un calibre 12 la protección de 20 amperes.
Entonces ahora vamos a ver aquí, en esta tabla de las características de conductores, la resistencia eléctrica en ohms por kilómetro del cable calibre 12. Vamos a ponerlo a 60 grados, ¿verdad? No hay mucha diferencia cualquiera que sea. No voy a entrar en honduras de cuál usar, ¿verdad? Pero vamos a usar aquí esta de 20, de 60 grados. Sería de 6.12 ohms por kilómetro. Vamos a suponer, bueno, aquí ya pusimos el conductor de puesta a tierra, ¿sí? Ya se lo pusimos aquí. Vamos a suponer que fuera de 50 metros, ¿verdad? 50 metros, con calibre 12. La resistencia del calibre 12 es de 6.12 ohms por kilómetro. Por lo tanto, la resistencia de 50 metros es de 0.306 ohms. Con la ley de Ohm, 127 volts entre 0.306 ohms nos daría que la corriente que pasaría por ahí o la corriente que se generaría es de 415 amperes. Entonces, si ponemos este cable aquí, la corriente que se puede alcanzar con 127 volts y 0.306 ohms es hasta de 415 amperes. ¿Sí? Entonces, 415 amperes. Aquí se va a cerrar el circuito, ¿verdad? Y se viene y ahí se cierra ese circuito. Entonces, ¿qué corriente vamos a tener ahora en el interruptor? Pues vamos a tener estos 415 más 10, 425 más 0.08. Bueno, tendríamos en un total de una corriente de 425 amperes. ¿Qué va a suceder con este interruptor? Pues que va a actuar, pero rapidísimo. Este va a abrir. ¿Sí? Con este valor de corriente de falla, pues este abre, ¿no? Luego. Y la persona, pues se va a liberar del problema. Va a tener ya muy poco tiempo expuesta y va a estar ya liberada de esa falla. Entonces, esa es la virtud, esa es la ventaja, este es lo buenísimo de este conductor. ¿Sí? Entonces, ¿por qué nos conviene ponerlo? ¿Por qué nos conviene aterrizar? Pues porque hace que las corrientes sean altas, pero por lugares no tan dañinos para la persona y que van a abrir el interruptor. Ahora, que si esto sucede cuando no hay nadie tocando, bueno, pues qué mejor. Esto se abre y esto queda libre. Bueno, nunca va a estar expuesta a una persona. A ver, aquí está un monito de los 500 ohms y los 1000 ohms. Entonces aquí es donde estaría pasando por él una corriente, dijimos, de miliamperes. Miliamperes. ¿Sí? Bueno, aquí fíjense por dónde la trayectoria de la descarga, ¿verdad? De mano a pie. ¿Sí? Entonces esto es lo que pasa. La severidad de una descarga está relacionada con los siguientes 4 elementos. Indudablemente que el tamaño de la corriente. Para el caso de nosotros estuvimos haciendo cálculos con 127 volts. Obviamente, si estuviéramos con una descarga en 400, bueno, ya dije de una vez, en 440 volts o de fase a tierra de 254, pues sería mucho más severa, ¿no? Ahora estoy hablando solamente de corrientes en baja tensión. Pues si se habla de corrientes en alta tensión de 13,200 o más que han sucedido, pues el riesgo de la pérdida de vida incluso pues es muy alto, ¿sí? Entonces el tamaño de la corriente influye. El tiempo que dure la corriente, ¿sí? Entonces por eso tenemos que hacer que las protecciones
disparen rápido. ¿Para qué? Pues para que este tiempo se reduzca y disminuya pues la severidad del daño. La otra es la trayectoria de la corriente en el cuerpo, ¿sí? Como vimos en la lámina anterior, ¿verdad? Pudiera ser que pase por el corazón, ¿sí? Y por el corazón es un punto pues muy importante porque pues deja de latir, ¿verdad? Y al dejar de latir pues ya son de las causas más rápidas de muerte. La trayectoria. Y la frecuencia de la corriente también, o sea, ahí sí ya no supe si la corriente de alta frecuencia o de baja frecuencia nos amuela más. Vamos a decir que la de corriente de alta frecuencia pudiera ser más dañina, ¿verdad? Pero la corriente. Entonces, estas son las cosas que pasan. ¿Qué pasa? Vamos a ver, vamos a ver cuál es el efecto en miliamperes, ¿no? O sea, si tenemos una corriente en miliamperes, un miliamper, ahora sí vamos a ver esos 80, ¿cuántos eran? 80 y tantos miliamperes, o ya se me olvidó cuánto era lo de, bueno, 84 amperes, ¿verdad? Miliamperes. ¿Qué efecto causaban en la persona? Uno, entramos en las cosquillitas, un umbral de sensaciones. 2 miliamperes, un choque leve. 5 miliamperes deben de disparar las protecciones que se tienen contra falla tierra, ground fault circuit interrupter, ¿no? Interruptores de falla tierra. 10 miliamperes, no puedo dejarlo ir, ¿verdad? Aquí es donde se empieza uno a engarratar o que ya no se puede soltar. 20, contracción muscular. 30, asfixia posible, ¿no? Toda esta parte es donde empieza la fibrilación o el corazón empieza a latir de manera no correcta, ¿verdad? Empieza a no, ahí, a latir de manera no correcta y tener problemas. Con 200 el corazón deja de latir. Entonces nosotros andábamos en este rango, ¿no? De 84. Entonces ya empezamos con problemas. Ya ese no es fácil ya librarse de esto. Si llegara a 200 el corazón deja de latir, pues ya está difícil. En 300 también la respiración se detiene. Con 900 ya hay quemaduras severas, ¿verdad? 900 miliamperes. Y si tuviéramos el paso de 1 amper, pues aquí quien hizo esto dice que prenderíamos como un foco de 100 watts, ¿verdad? Entonces, estas son las consecuencias en la persona. Pues yo creo que es muy poco el tiempo, pues, para un tema tan amplio. Aquí falta platicar de cuáles son los electrodos con los que podemos hacer una red de tierras, y muchas cosas más. Esperemos que Canacintra nos dé oportunidad de mantener el grupo y a lo mejor hacer otra con algún punto específico, de ampliar conceptos. Esperemos que tener esa oportunidad y voy a quedar a sus órdenes para cualquier duda. Por aquí ahorita yo creo vamos a empezar a abordar algunas preguntas y espero poderlas contestar, ¿verdad? Y terminaría yo diciéndoles que este tema, al igual que los demás, pueden tratarse con mucha mayor amplitud y profundidad, mas sin embargo esta presentación solo pretende causar interés en el participante para que por su cuenta continúe con el estudio del mismo. Agradezco mucho la oportunidad a Canacintra de permitirme hacer esta presentación, ¿verdad? Agradezco mucho eso.
pues también agradezco a quienes me ayudaron a hacer esta presentación, a Amparo Magaña y a Lupita, que me hicieron aquí, me ayudaron a hacer esta presentación. Y yo quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario en mi correo electrónico, ¿verdad? Cualquier duda estoy a sus órdenes. Creo que... Gracias, ingeniero, por su vamos a participación. pasar a lo de preguntas y respuestas, ¿no? Así es. Le agradecemos, ingeniero Rodolfo Hernández, por su participación. Y en este momento está abierto el chat para si alguno de ustedes asistentes quiere hacer alguna pregunta para nuestro ponente. De antemano, entiendo que el tiempo es muy corto, pero pues bueno, por estas situaciones nuevas de la tecnología, pues es lo que nos amerita. Y sobre todo por la participación de los ciudadanos y de los demás ponentes, es que tenemos la oportunidad de generar 2 semanas de trabajo. El tiempo tal vez ustedes. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario. El chat está abierto para leer sus preguntas para el ingeniero. Dice que es recomendable, pero no obligatorio. ¿Me comentan aquí? Comenta Abraham Nieto. Si tenemos un colaborador, ya se movió. A ver, ponme acá el chat. Dice Abraham Nieto, si tenemos un colaborador que recibe una descarga, ¿cómo aterrizar a la persona? Si tienen un colaborador que recibió una descarga, pues ahí lo que hay que hacer es pues darle los primeros auxilios, ¿no? Ver que entrar ahí las brigadas de primeros auxilios y y sobre todo, pues saber si esa persona está expuesta ya todavía a una descarga, si todavía está siendo parte del circuito, si está siendo todavía parte del circuito eléctrico, pues lo que tiene que hacer es primero desconectar la energía o tratar de despegarlo, de desconectarlo, pues con alguna forma que no se vaya a dañar la persona que está auxiliando, ¿verdad? Pensaría Gracias. que